Padre Santo, nos gozamos en poder continuar escuchándote, recibiendo tu verdad y abriendo nuestros corazones para que en ellos tú hagas tu voluntad. Cada vez más llegamos al convencimiento de que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y queremos disfrutarla el día de hoy. Queremos que tú remuevas de cada uno de nosotros los estorbos que se oponen a que te conozcamos correctamente, plenamente, y podamos así disfrutar de mayor libertad cada día al aprender a vivir tu fe y a vivir por ella tu verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado en estas sesiones de Ágape en vivo platicando y recibiendo la verdad del nuevo pacto, el pacto de Abba con nosotros, el pacto que establece su compromiso eterno para cada uno de los que le creen. Y este nuevo pacto se da en el contexto de el viejo pacto, o en contraste, no en contexto, en contraste con el viejo pacto, que era un pacto basado en ordenanzas y mandamientos y que no incluía de ninguna manera la libertad absoluta de los sujetos al viejo pacto, y les mantenía todavía encerrados, como la misma escritura dice, encerrados bajo pecado, bajo una naturaleza corrupta y débil, incapaz de vivir la vida de Dios. Y en el viejo pacto no se contemplaba para nada la comunión íntima con Dios. Pero el nuevo pacto es completamente diferente, en que fue dado precisamente para que cada uno de nosotros podamos no solamente conocer a Dios así de persona a persona, sino conocerle porque tú mismo vas a vivir lo que Él es. Tú mismo vas a experimentar lo que en Efesios capítulo 3 la Escritura establece como ser llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces el nuevo pacto es lo que establece este contrato, este compromiso eterno que Dios hace con nosotros ahora. Y de parte suya, todo lo necesario para cumplir ese pacto está realizado, está provisto, está comprometido, y de parte nuestra nos corresponde ahora aprender a participar en este pacto. Y las últimas 2 o 3 semanas hemos estado hablando un poco sobre qué es el pacto y cómo Dios se propone a cumplirlo en cada una de nuestras vidas. Y estamos viendo esto en Hebreos el capítulo 8. Hoy quisiera empezar desde el versículo 1, porque no hemos tomado mucho tiempo para ver la introducción que el Espíritu Santo hace al nuevo pacto. Y dice así, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Está hablando de Jesús. Y no vamos a detenernos mucho en esto durante lo que hoy trataremos, pero cabe mencionar que Jesús nació en Israel. El sacerdocio estaba dado a una tribu, a una de las familias descendientes de Jacob, y estaba dado a la tribu de Leví. Jesús no nació de esta tribu, por lo tanto, dentro del pueblo de Israel, él no tenía que hacer en el sacerdocio. Y por eso el Espíritu Santo dice, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Quiero invitarte a considerar eso. El ministerio de Jesús es este nuevo pacto. Y es un ministerio presente, activo, infalible, porque lo opera Jesús y él sigue. Este es su ministerio presente. Si estuviera sobre la tierra, no sería sacerdote, porque él no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico. Y para cualquier persona que esté confundida y que quiera, porque hay doctrinas hoy en día que nos quieren regresar al sacerdocio levítico, no, miren lo que va a seguir diciendo aquí. Este es un nuevo ministerio, mucho mejor que el de los sacerdotes levitas, porque Jesús es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y luego dice, porque si aquel primero, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y el capítulo 8 de Hebreos termina diciendo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, siento en mi corazón que es importante delimitar esta verdad para que en nuestros corazones haya claridad de que hemos sido invitados a recibir un nuevo pacto cuyo ministro es Jesús. Y me encanta el hecho que dice que este pacto está establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles eran las promesas del viejo pacto? Pues las promesas del viejo pacto es que si tú obedecías todos los mandamientos, los estatutos, los preceptos y las ordenanzas que el Señor Jehová tu Dios te mandaba, entonces te iría bien. Pero así como había esa promesa de bien, también había promesas de mal. En el libro de Deuteronomio, la Escritura establece los
las bendiciones del pacto de la ley de Moisés, de la ley de Dios dada a Moisés, mejor dicho, y las maldiciones de esa misma ley. Y te advertía muy directamente, si haces estas cosas, estas son las bendiciones que van a venir sobre ti. Y si no haces estas cosas, estas son las maldiciones que van a venir sobre ti. Y es en ese marco que trabajaba el viejo pacto. El nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas, porque es un pacto de gracia. Y gracia quiere decir, es el pacto en el que Dios se da a ti para hacer de ti un semejante. Yo espero que consideren esas palabras y el Espíritu Santo se las ilumine, ¿sí? Para hacer de ti un hijo de Dios y por lo tanto un semejante a Dios. Entonces, los versículos que siguen del capítulo 8 hemos empezado a considerarlos y voy a continuar leyendo desde el versículo 8 y dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y ves lo terrible de ese pacto. Debido a que descansaba estrictamente en el cumplimiento personal y colectivo de la obediencia a las leyes divinas, o en el sentido opuesto, la desobediencia a las leyes divinas. Dios dice, ellos no permanecieron, no cumplieron su parte del pacto. Y en consecuencia dice Dios, y esto es terrible, yo me desentendí de ellos. Y puedes ver eso en la historia. Por eso está el Antiguo Testamento, los libros históricos, que nos hablan de los eventos, los tiempos en los que Dios se desentendió de Israel. Terminaron regresando a la esclavitud, siendo conquistados, avergonzados, cosas terribles. Daniel, el libro de Daniel se escribió en un periodo en que después del reinado glorioso de Salomón y todo lo que ocurrió durante ese periodo, los hijos de Salomón, empezando con el primero que le sucedió en el reino, se olvidan de Dios y el pueblo también. Y vemos uno de estos periodos en los que Dios se desentendió de ellos y vinieron los caldeos, los babilonios, y los conquistaron y los llevaron cautivos. Y Daniel vive, crece y se escribe el libro de Daniel en Babilonia, durante el cautiverio que ellos tuvieron ahí. Y una de las oraciones importantes que están en ese libro es la oración de arrepentimiento que hace Daniel por su pueblo. Y él dice, nos olvidamos de tu pacto. Y llora
lamenta por su pueblo, le suplica a Dios que restaure el pacto con Israel. Bueno, este nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Por ejemplo, Jesús, que es el ministro de este pacto, dice, nunca te dejaré. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no opera basado en tu capacidad por obedecer, por cumplir, por guardar, sino que opera basado en la capacidad de Dios para transformar tu naturaleza y hacerte participante de la naturaleza divina. Entonces, dado que este es el nuevo pacto, es el pacto de adopción. Es el pacto en el que Dios nos recibe como hijos. A Israel le recibió como pueblo. Pero en el nuevo pacto Dios nos recibe como hijos. Y nos da todo lo que Él ha hecho para hacernos de nuevo. En el libro de Ezequiel Dios habla palabras terribles sobre el pueblo de Israel y sobre la humanidad en general. Pero luego dice, hablando del nuevo pacto, dice que viene el día en que voy a hacer algo diferente. Les voy a quitar el corazón de piedra, el corazón que no puede obedecer a Dios. Y les voy a dar un nuevo corazón, un corazón blandito, sensible y capaz de vivir con Dios. Bueno, en 1 Corintios 5, el Espíritu Santo dice, si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Y esto habla de el renacer que Jesús declaró tenía que ocurrir con cada persona que quiera participar de lo que Dios tiene en su corazón. Entonces, el nuevo pacto es el único que existe hoy de parte de Dios para nosotros. Y debemos ser muy claros y tajantes en ese aspecto con nosotros mismos. No, por favor, no nos pongamos a debatir y alegar con personas que en su concepto tienen que vivir el viejo pacto todavía. Dejen que el Espíritu Santo haga su trabajo y los invite correctamente a la adopción. Pero de parte de Dios, para los que estamos creyéndole a Jesús y entendiendo que Él vino, Juan capítulo 1, con el propósito de hacernos hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, tenemos que ubicarnos en este nuevo pacto y aprender a vivir. Y en las semanas anteriores hemos estado hablando de que hay 7 promesas que Dios nos hace en su pacto. Y empezamos a ver las primeras 3. Y aquí están en Hebreos capítulo 8. Dios dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y hemos empezado a hablar de estas cosas y a entenderlas. La semana pasada hablamos un poquito sobre
pondré mis leyes en la mente de ellos. Hoy vamos a continuar entendiendo más cómo vivir esta parte. ¿Cómo le permito a Dios poner su verdad en mi mente? Pues tu mente Dios empieza en la mente por dos razones. Y las hemos mencionado. La primera es porque Él no va a forzarnos de ninguna manera a recibir su gracia, a recibirle a Él. Y por eso puedes ver que el lenguaje de todo el Nuevo Testamento, y de hecho de toda la Escritura, porque Dios nunca ha obligado a nadie. A Adán no lo obligó a obedecerle. A Adán le dijo, aquí están las opciones, y le dio su consejo y le dijo qué iba a suceder si lo desobedecía, y Adán eligió desobedecerlo y Dios no lo obligó, no lo hizo un esclavo del bien. Y lo que menos va a hacer Dios contigo y conmigo es hacernos esclavos. Por eso nos llama a ser hechos hijos. Entonces, Jesús dice, vengo a darte la potestad de ser hecho hijo. Y esa potestad incluye dos cosas: el derecho legal, el pacto de Dios contigo, y el poder, la provisión divina para que seamos hechos de nuevo. Entonces todo tiene que empezar con una invitación que Dios te va a hacer, y por eso Él va a empezar con tu mente. Él tiene que poner en tu mente lo que quiere hacer realidad en tu vida, para que tú entonces escojas y decidas si aceptas, si estás de acuerdo que Él lo haga o no. Pero aquí hay algo importantísimo, porque tenemos que aprender a escuchar con oídos diferentes, no los oídos de esclavos que nos caracterizaban como seres humanos, sino los oídos de hijos. Y voy a explicar brevemente la diferencia entre los dos tipos de oído. El oído del esclavo escucha mandamientos, exigencias y amenazas. Y quiero que consideres cómo has estado escuchando a Dios. Cuando tú escuchas, por ejemplo, en la Escritura a Jesús decirte, ámense unos a otros como yo les he amado. ¿Qué escuchas? Los oídos de esclavo escuchan un mandamiento y luego se pone a medir la capacidad propia y luego nos vamos totalmente chuecos porque empezamos a decir, a ver, ¿estoy obedeciendo esto? Y la respuesta siempre va a ser, no, no puedo. No puedo amar todavía igualito a Jesús. Y entonces, ¿qué sucede? Entras en condenación. Bueno, algunos empezamos a hacer muchas cosas para Dios con el fin de compensar y tratar de salir con algo que pueda funcionar a nuestro favor. Pero todo eso resulta de no saber escuchar lo que Dios te habla, de utilizar el sistema humano para escuchar a Dios, en lugar de aprender a escuchar como una nueva creación. Ahora vamos al contraste. ¿Cómo escucha la nueva criatura? Jesús dice, les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros como yo les he amado. La nueva criatura escucha de esta manera y dice, gracias.
Gracias porque has dicho la palabra y ahora tu palabra hace posible que yo viva esto que tú dices. Estamos juntos. Es enormemente diferente. Todo lo que se nos dice como a hijos está provisto del poder de Dios para que se haga realidad en nosotros. Entonces, cuando Dios dice, voy a poner mis leyes en tu mente para que tú decidas si me permites hacerlo realidad en ti, observemos cómo está hablando. Él se compromete a hacerlo realidad en nosotros. Y entonces aprender a vivir el nuevo pacto es aprender a no hacer nada por tu cuenta, sino aprender a permitirle a Dios hacer su palabra realidad en tu vida. Y solamente las personas que se atreven a vivir esto con Dios van a resultar convencidas del poder que Dios es, de la fidelidad que Dios es para cumplir su palabra. De otra forma, ¿qué ves hoy en el cristianismo? Un montón de gente que dice, pues, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero Dios entiende que somos débiles. Dios entiende que somos humanos, de verdad. Dios entiende que somos pecadores. Dios entiende que, no, fíjate que no, Dios no entiende nada de eso. Dios entiende que Él envió a su Hijo para pagar el precio de la maldición que estaba sobre nosotros y cancelarla. Y entiende que envió su Espíritu para hacernos nacer de nuevo. Y Dios entiende que ya no somos humanos, que hemos nacido de Él y que ahora tenemos su genética y que debemos crecer en la semejanza de Jesús porque somos hijos de Dios. Y Él entiende que Él ha provisto todo y que Él ha hecho este pacto para que vivamos santamente en la naturaleza divina. Eso es lo que Dios entiende, porque eso es lo que Él ha hecho. Entonces, a ti y a mí nos corresponde este enorme privilegio de aprender a vivir el pacto de Dios. Y empieza en nuestra mente. Pero aquí viene entonces el punto clave de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Qué hago yo con mi mente? ¿Cómo ocupo mi mente? ¿Cómo vivo? ¿Cómo es la vida de mi mente? Pues empecemos con el lado humano, ¿de acuerdo? La mente humana. Es, es un verdadero problema porque bien dice el dicho humano, cada cabeza es un mundo. Cada quien anda en sus propios pensamientos
Y allí hay un enorme problema, porque Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Sí? Y entonces, andar en los caminos de nuestra mente equivale a oponernos a Dios, y Él está perfectamente consciente de ese problema. Ahora, vamos a aprender a vivir el nuevo pacto. El nuevo pacto se vive, es bien sencillo, porque no tienes que complicarte la existencia. Tienes que aprender nada más que todo está provisto de parte de Dios para arreglar tu existencia y hacerte igual a Jesús. Entonces, si Él se ha echado ese compromiso contigo, ahora lo que sigue es hacer la pregunta. Bueno, mi mente es un relajo. ¿Cómo le hago? No, no le hagas. La pregunta es, Padre, ¿qué has provisto para que mi mente coincida contigo? ¿Qué has hecho para librarme de este problema que traigo en mi cabeza? Si algunos empezamos a jugar al jaripeo con nuestras mentes, ¿no? Queremos domar los pensamientos y sujetarlos y hacerlo y para acá y para allá y métodos y todo ese rollo. No, no, lo único que va a funcionar es la provisión de Dios porque es perfecta. ¿Y a poco creen que siendo este tan grande asunto para nosotros, que a Dios se le pasó hacer algo respecto a nuestras mentes? ¿No? Estamos tratando con una persona perfecta en su sabiduría. Entonces vamos a 2 Corintios, el capítulo 10, y vamos a ver brevemente, a ser introducidos a esta provisión. Y empieza en el versículo 3, 2 Corintios 10, 3. Dice lo siguiente. Dice, pues, aunque andamos en la carne, o sea, estamos aquí en la tierra, no militamos según la carne. Y esto es lo que Dios está hablándonos respecto a ya no utilices tu capacidad, tu entendimiento, olvídate. Si no abandonas eso, no puedes entrar a la provisión divina. Entonces, aunque andamos según la carne, 2 Corintios 10:3, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí viene, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Imagínate, visualiza tu mente en perfecta obediencia a Cristo. ¿Cómo será esa mente? ¿Eh? Ahora, ahí está la mente, lo puedo sentir, ¿no? La mente de muchos de ustedes está ahí batallando ya ahorita, argumentando. ¿Será posible? No, está difícil. Y ahí está el problema. Porque lo único que tenemos que responder es si Dios, el Dios en quien creemos,
es suficiente, es poderoso, es capaz, es fiel para cumplir esta palabra en mi vida. No tengo que estarme quebrando la cabeza para ver cómo le voy a hacer. Aprender a vivir el nuevo pacto ocurre en fe. Y fe hace a Dios responsable de cumplir su palabra en tu vida. Esa es la vivencia de fe. Entonces, las cosas se van simplificando, ¿sí? Padre, tú vas a trabajar en mi mente para que ya no haya argumentos y altivez que se levanta en contra de lo que tú eres, en contra de lo que tú dices. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cómo recibir esto, ¿sí? Voy a recibir en una ilustración nada más. No estoy diciendo que así le tenemos que hacer todos. El Espíritu Santo va a guiar a cada uno en su propio aprendizaje, pero eso es un ejemplo. Padre, gracias porque tú te comprometes a trabajar en mi mente, a poner tus leyes ahí. Y mi mente es muy rebelde, tú me conoces, anda por todos lados. Pero me estás mostrando que hay una provisión para arreglar ese problema. Y yo recibo estas armas que son poderosas en ti para la destrucción de fortalezas. Estoy de acuerdo en que destruyas toda fortaleza que está en mí, que se manifiesta en argumentos y altivez que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Quiero asentar, Padre, que estoy completamente de acuerdo en que entres a derribar fortalezas en mi vida, en que derribes argumentos y que me muestres cada vez que yo me conecto a argumentos que están en tu contra, para que todo pensamiento de mi mente sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Estoy caminando por esta escritura, recibiéndola en fe. No estoy diciendo, bueno, entonces yo tengo que aprender no, yo tengo que permitir que Dios cumpla esto en mí. Una vez que he recibido la provisión de Dios, ahora entiendo, pues el asunto de mi mente, Dios ha provisto una solución. Entonces, voy ahora a vivir el cumplimiento de esta palabra cada día. Y si me resuelvo a permitirle al Espíritu Santo estar trabajando en la vida de mis pensamientos para traerlos cautivos a la obediencia a Cristo, entonces Él va a estar mostrándome cada vez que mi mente quiere agarrar su camino, porque así vivía, así era antes, una mente sin disciplina, una mente reactiva, y al enemigo le encantan esas mentes, porque te provoca un montón de cosas y andas allí, miles de cosas. Y es la manera en que quedamos expuestos a sus artimañas. En el libro en la carta a los Efesios, el Espíritu Santo describe como dardos de fuego del maligno.
Entrar al pacto es entrar a la responsabilidad de Dios contigo. Y entonces este asunto de tu mente, donde todo va a empezar, tiene que ser traído a la vida divina, al poder de Dios. Y Él no va a estar batallando o permitiéndote que tú estés sufriendo una lucha constante en tus pensamientos, sino que tu mente venga a paz. Y paz quiere decir a unirse a Él. Pero sin duda hay un aprendizaje aquí, en el cual tenemos que participar voluntariamente. Considera cuántas veces agarras y te pones a pensar y resultas a veces con temor, a veces con avaricia, a veces con ira, a veces con afán, a veces con estrés, a veces con de todos los colores y sabores de los productos, de dejar que nuestras mentes sigan operando humanamente. No hay cosa más arriesgada que no aprender a vivir esta escritura, esta provisión para nuestras mentes. Porque una mente suelta está abierta a engaño. ¿Sí? Y nuestro Padre no nos ha mentido. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y podemos hablar un montón de cosas del enemigo. Pero vamos a dejarlo en las palabras de Jesús. Él tiene una misión: robar, matar y destruir. Y a eso se dedica. Entonces, no es sorpresa que ande buscando hacerlo. Pero nuestro Padre nos tiene a nosotros en su pacto, donde no hay riesgo alguno si permanecemos en él. Por eso puedes oír a Jesús diciendo, Juan capítulo 15, permanece en mí, porque separado de mí, ¿qué dice? No puedes hacer nada. O sea, no hay capacidad divina si te separas de mí. La provisión divina no existe fuera de mí. Entonces, aprender a permanecer en el pacto empieza con la vida de tus pensamientos. Y ahí está el poder de Dios. ¿Qué para decir, antes de que empecemos a escucharles a ustedes compartir este día, que el pacto es sellado el día en que crees? Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice, cuando creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía que Dios te da de que Él va a cumplir su promesa hasta que vengas a ser su heredero para la alabanza de su gloria. Pues de parte de Dios esto está asegurado, ¿me entiendes? Y no tiene manera de no funcionar. Cuando alguno de nosotros decimos, no, pues a mí no me está funcionando, pero no estás permitiendo que funcione. Eso es diferente. No has aprendido a permitir que funcione. ¿Y qué vas a encontrar en cada ocasión? Argumentos y altivez. Yo no tenía idea
de la dimensión, de la altivez de mi mente, hasta que Dios empezó a trabajar esto conmigo. Ya es una cosa, qué barbaridad. ¿Qué considera Dios altivez? Pues que tengamos la osadía de estar alegando con Él. ¿Y quién no lo ha hecho? ¿Eh? ¿Y cuántas veces al día hacemos eso? Entonces, el nuevo pacto empieza ahí. A ver, vamos a traer tu mente a paz. Vamos a traer tu mente a fe. Es algo maravilloso. Un trabajo divino. Por eso hoy iniciamos hablando de quién es el ministro de este nuevo pacto, Jesús. Y hoy puedes darte cuenta del enorme trabajo que Jesús tiene que realizar en tu corazón, en tu mente, pero tú tienes la llave, ¿sí? Y de ti depende el conectarte a este trabajo divino y entender, si quiero que se cumpla la promesa de adopción en mi vida, entonces empiezo humillando mi mente, presentándosela a Dios y diciendo, Padre, cumple esta palabra. Derriba todo argumento y toda altivez que pueda salir de mí. Ya no quiero que ni haya pensamientos opuestos a ti. Finalmente, 1 Corintios capítulo 2 termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Recibe la mente de Cristo. Seguramente el Espíritu Santo nos va a tener hablando de esto un rato. Porque no se trata de hablar de esto hoy y ya se nos olvida, ¿no? De aquí a 10 años alguien, sí, me acuerdo que alguien habló de la mente, no sé qué. No, la vida de tu mente tiene que ser traída a comunión y de acuerdo a esta palabra, a una perfecta obediencia, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a Dios? Yo anhelo esto, yo anhelo que mi mente venga a una total obediencia a Cristo. Porque sé que es allí donde el propósito de Dios se va a cumplir, sin estorbos míos. El diablo no tiene el poder de estorbar a Dios, hermanos. Él es insignificante ante el poder de Dios. Pero tú y yo sí le podemos decir, y le vivimos diciendo que no a Dios, en muchas cosas. Y Él nos invita a entender esto y a venir a este punto de fe, a decirle, Padre, ven, cumple esta palabra en mi vida. Queremos escucharles, por favor, este día. Adelante, Dios. Bueno, lo que Dios me está hablando aquí en el corazón está bien fuerte, pues, porque qué más amor que que traer a todas sus criaturas, o sea, darles a todas sus criaturas la invitación de la adopción y descubrir que el ser hechos hijos significa parte de todo ese gran paquete. Y creo que estamos viniendo a un conocimiento de lo que significa
ser su hijo, ¿no? Entonces, parte de ese paquete, traer mi mente a paz, o sea, a mí se me hace bárbaro, pues, porque, híjole, es que cuántos, como lo dices tú, parches, ¿no? El humano se ha inventado para traer su mente a paz, ¿no? Entre vacaciones a la playa, y no porque las vacaciones a la playa sean malas, ¿verdad? Pero ahorita está la enfermedad esa de depresión post vacaciones, ¿no? Y mucha gente regresando de sus vacaciones se suicida. Y está siendo tremendo, ¿no? Por la falta de paz, ¿no? De todos esos bombardeos que estamos viendo en la mente. Los antidepresivos, la dispersión, la falta de atención, la falta de concentración. O sea, ¿cuántas cosas no se viven en la mente, ¿no? En la realidad humana. Y esta invitación que Dios nos está haciendo ahora como sus hijos, porque ya somos sus hijos, pero seguimos comportando muchos de nosotros, ¿verdad? Como no adoptados por falta de conocimiento, por falta de entender qué es lo que hemos recibido, ¿no? Entonces, está padrísimo el hecho de saber que ya está la provisión allí. Si yo elijo la mente humana, pues está todo lo que Dios ha hablado de la mente humana, ¿no? Que solo busca lo suyo, que es egoísta, que es enfadoso, que es toda la lista, es horrible, ¿no? Y creo que eso lo podemos ver diario, ¿no? En todos lados. Y si yo elijo la provisión divina, ¿no? O sea, pues está, pues vamos, es todo lo que Dios es, ¿no? Es la mente de Cristo, o sea, ya está allí. Y pues así como, o sea, todo lo que Dios habla se hace, ¿no? O sea, toda la creación, todo lo que vivimos, toda lo que Dios habla pues de la parte humana, y lo vemos que está, ¿no? Lo vemos en la noticia, lo vemos en todos lados. También lo que Dios habla de sí mismo en sus hijos es también, ya está hecho, ¿no? Y lo vemos pues cada vez de que dejamos salir, ¿no? Por ejemplo, cuando damos a alguien, ¿no? Cuando le damos a alguien, o sea, has mencionado en algunas ocasiones cómo se siente eso, se siente bonito, ¿no? Porque estamos viviendo a Dios, no estamos permitiendo que Dios salga, ¿no? Y entonces, pues no es un esfuerzo, o sea, ya está allí, ya está hablado, ¿no? Nada más es el querer, el elegir, ¿no? Es esta elección constante, ¿no? Que en realidad es un descanso, ¿no? Es una manda, ¿no? Es esa elección constante que me liberta y que me trae mi mente y mi vida por consecuencia a paz, ¿no? De elegir, quiero tu mente y voy la recibo, ¿no? Y elijo, o sea, nos da esa capacidad de discernimiento, de decir, a ver, esto que estoy procesando no es divino, ¿no? Esto es de la realidad humana. Y elegir, no quiero eso, quiero tu mente, ¿no? Y eso es, híjole, nada más aquí unos segunditos, pues, que lo estoy empezando a recibir, pues, no sé a todos ustedes, pues, pero a mí me está trayendo a mucho descanso, ¿no? Mucha paz. No te das cuenta qué tan cansado estás hasta que empiezas a descubrir el descanso, ¿no? Y ese, eso, ya, el empezarlo a probar ahorita sí por poquito ya es bien grande, ¿no? Gracias, Iván. La mente de Cristo es la promesa. Adelante, vamos a Persia, ya en Villahermosa, y luego a Puebla. Buenos días, Cristóbal, buenos días a todos los hermanos desde aquí de Villahermosa, Tabasco, con 40 grados de amor hacia ustedes. Con toda la disertación que acabas de hacer, la mente de Cristo, y por tantos años que llevamos en esto, pues se me abre el entendimiento. Muchas veces en nuestras oraciones le pedimos al Señor que haga nuestra voluntad y no nos sujetamos a lo que Él quiere hacer con nosotros. Y después todavía nos enojamos porque estamos en oraciones y no nos cumple lo que le pedimos. Y tan fácil como que es abrir tu mente, esperar, ¿verdad?, que cambie esa mente tuya y poder realmente empezar a trabajar lo que Dios quiere en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo que acabo de escuchar,
Realmente yo creo que viene una transformación, obviamente interior, porque el Señor quiere algo conmigo. Y sí sé que ahora las oraciones y las peticiones de mi corazón va a estar conforme a los pensamientos de Dios. No hay otra forma de poder hacerlo y bendecir a otros que solamente el bienestar, el cariño y el amor que realmente podamos sentir. Quiere a tu prójimo como a ti mismo, se había traducido como a mi próximo, a mi esposa y posteriormente a mis hijos y así sucesivamente. Pero yo creo que cuando tenemos la mente en Cristo y querer a nuestro prójimo, se nos va a facilitar. No vamos a ver si tiene una necesidad o está tirado en el suelo y ese no es mi prójimo porque pues no siento nada por él. Sino yo creo que esa transformación, pues el Señor me la va a dar y espero poderla ocupar como Él quiere que podamos platicar con Él. Muchas gracias por mi participación. Muchas gracias, Percy. En efecto, me encanta lo que el Espíritu Santo está haciendo en mostrarte de inmediato aplicación práctica, ¿no? A la vida diaria, a la oración, importantísimo, porque muchos venimos a vaciar nuestras mentes con Dios, ¿no? Queriendo encontrar como a un terapista, ¿no? Que te escuche y te descargas y pues, a lo mejor no te arregló el problema, pero con Dios le pides que Él haga las cosas que tú andas buscando. Pero eso es realmente algo que siempre va a ser contraproducente, porque imagínense la altivez, como lo habla el Espíritu Santo, de pretender nosotros saber qué es lo que mejor nos conviene, en contraste con recibir lo que Él tiene preparado para nosotros en cada situación. Entonces, las implicaciones de esto son muy, muy profundas, muy grandes y presentes, ¿no? Si escuchamos al Espíritu Santo en esto. Gracias, Percy. Vamos a Puebla. Con Betty. Ya está abierto. Pues he estado preguntando al Señor en cuanto a la provisión, etcétera. Y ayer orando me hizo totalmente cambiar mi forma de pensar cuando me llevó a Mateo 6, donde dice, ¿cuánto no voy a hacer yo por ti si yo tengo cuidado de las aves del cielo, de las flores del campo? ¿Por qué crees y piensas que me estoy alejando de ti, no? Sino más bien cree que soy tu padre y que tengo ese cuidado de ti y tienes que confiar en que mi palabra, la que yo te hablo, es la que es verdad, la que es lógica ahora para tu mente. Ya no veas las circunstancias ni veas lo que sucede a tu alrededor. Ahora vea mi palabra, encuentra la respuesta que tengo y vívela, ¿no? Entonces, ayer me cayó el 20 en el que pude ver que realmente la palabra del Señor es la verdad y es la que tengo que vivir y permitir que Él la haga vivir en mí, no ya como yo lo creo, sino como Él lo está hablando, diciendo, pues si yo te he dado, no sé, una casa, ¿cómo no vas a tener para sostenerla, verdad? Si yo soy tu papá, ¿no? Entonces, detalles de esos que dices, Señor, solamente dame tus pensamientos para que pueda yo vivir en la paz que tú me estás dando, ¿no? Ese es lo que te pasó en estos días. Gracias, Betty. Qué importante este testimonio del trabajo del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Romanos 12. Dice, no te conformes a este mundo,
Y Jesús dice lo mismo en Mateo 6, no seas como todos los demás humanos que viven preocupados de cómo le van a hacer para comer, para vestir, para pagar los asuntos, para subsistir. Porque tú tienes ahora un Padre responsable de ti. Pero Romanos 12 dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Bueno, ahí está el trabajo de Dios en nuestras mentes. Traernos a la mente de Cristo nos va a hacer entender como Cristo, y si entiendes como Él, piensas como Él. Y esto que Betty nos está compartiendo, pues habla de ese trabajo. El trabajo de la renovación del entendimiento. Y en base a eso, la transformación. Y la transformación que es, pues, poder vivir la vida de Dios, manifestada en Jesús. Así que, maravilloso testimonio. Estelita, te escuchamos. Adelante. Yo lo que veo muy claramente es esa terrible lucha de nuestra mente que puede de un momento a otro irse sola, cabalgar sola. Y esos versículos que nos has mostrado, efectivamente nos enseñan que no militamos según la carne, que nuestras almas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, nuestras fortalezas interiores, y que nos lleva finalmente a lo que tenemos, que es nada menos que la mente de Cristo. Pero que para poder estar todo el tiempo, porque nos puede suceder que estamos en la mente de Cristo y que de repente pues nos vamos por nuestro lado. Entonces, la mente de Cristo en nosotros todo el tiempo, permanentemente, depende en realidad de que libremos bien esa batalla y la batalla cuando empieza nuestra mente a salirse y que nos acordemos que efectivamente tenemos todo esto, que todo está provisto, que con la redención de Cristo en realidad Dios nos dice, hay que creerle todo el tiempo. Es que allí tenemos todo. Entonces, en lo que a mí se refiere, pues yo lo que veo es que sencillamente cuando mi mente se quiera desbocar, me acuerde primeramente que nuestras almas no son carnales, pero que son poderosas en Dios para la destrucción de nuestras fortalezas interiores. Tuvo la plática increíble, como siempre. Que muy poderosa. La provisión de nuestro Padre es absoluta. Nada está desprovisto porque nada está imprevisto. Si todo Él lo ha previsto. Y por lo tanto Él siempre va adelante, ¿no? Adelante de cada evento, y Él entiende perfectamente cuando nos recibe. Él sabe a quién adopta y cómo venimos. Entonces, su promesa es absoluta. Es Jesús, idéntico a Jesús. Y en Jesús no vas a encontrar deficiencias, no vas a encontrar imperfecciones, no vas a encontrar ignorancia, no vas a encontrar nada sino la plenitud del Padre. Por eso Jesús y el Padre pueden ser uno absolutamente, porque ambos son idénticos. ¿Sí? Bueno, al invitarnos a esa misma vivencia, pues nuestro Padre sabe toda la transformación que Él tiene que efectuar en nuestras vidas para hacernos conformes a Jesús.
Y él no tiene problema haciendo eso. Para él eso no es absolutamente ningún problema. Nosotros venimos con una mente llena de incapacidades. De hecho, si de algo estamos convencidos, es de nuestras limitaciones, de nuestras incapacidades, etcétera, porque la existencia humana formuló un raciocinio así. El raciocinio de Dios no ve imposibles, el humano ve muchos imposibles. Por eso Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y no hay cómo reconciliarlos. Tengo que transformar. Pero ahí viene el punto nuestro. ¿Sí? Entonces, Estelita, cuando tú dices, tengo que acordarme, esa parte todavía no habla renovada. Porque fíjate que ni eso tenemos que hacer. Jesús dijo, el Espíritu que yo les voy a dar les va a recordar las cosas que yo les he dicho. Y en mi corazón siento importante para todos nosotros mencionar eso, porque se dan cuenta cómo está operando nuestra mente. Es qué tengo que hacer. Y empezamos a identificar, bueno, tengo que hacer esto, y te vas cargando de cosas que tienes que hacer y al rato, a la hora de la hechura, no sale, porque no me acordé, no hice, no di el ancho, como decimos. No, lo que tenemos que aprender a hacer es abrirnos. ¿Sabes qué? La Biblia contiene la escritura. ¿Me la tengo que memorizar? No. Tengo que aprender a permitirle al Espíritu Santo guiarme a toda la verdad. Y Él me va a guiar a esta escritura y aquella escritura y aquella escritura y cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni se le ha ocurrido a nadie. Dios las ha preparado de antemano para aquellos que le aman. Entonces, se dan cuenta que es aún más sencillo. Cuando le busques por el lado complicado, allí no está Dios. Cuando le buscas por el lado sencillísimo, ¿y qué te enseña a hacer el Espíritu Santo? A clamar, Abba, Padre. Pues empieza por ahí. ¿Qué hago cuando mi mente empieza? Abba, papá. Empieza por ahí. Sí, y aún él se va más atrás porque dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando a mí se me olvida que soy hijo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Listo, vale, eres hijo. Y ¡pum! Me invita a entrar a esta vivencia divina. Así que la provisión es asombrosa, de veras. Es una provisión completita, no le falta nada. Y es presente. Siempre está allí la provisión. Y vamos a tener que vivir esta renovación del entendimiento para ya no medir la provisión con cosas. Pues sí, yo sé que Dios provee, pero es que ahorita no tengo. Necesito 10 kilos de maíz y no tengo ni un grano de maíz. Entonces no hay provisión. Eso es la mente humana. La mente de Cristo es, Padre, muéstrame dónde tienes la provisión. Da por hecho que la provisión está. Lo único que hace falta es que el Padre nos muestre dónde está. Pero que está, está. No, pues así ya no hay estrés. ¿Sí? Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y lo pueden ayunar 40 días. Padre, ¿qué ha de comer hoy? Hoy no vas a comer, hijo. Está bien. Es esta provisión de mi Padre. Si él dice que no como, pues él tiene que sustentarme con su palabra. A ver cómo le hace. Yo recibo tu palabra y voy a vivir de ella.
¿Y mañana qué voy a comer? Nada, hoy tampoco. 40 veces, 40 días, 40 noches. Y al terminar ese tiempo, hubo hambre. Y eso es muy significativo porque a los 3, entre el tercero y cuarto día de no comer, se te quita el hambre. Algunos nunca hemos llegado a esa frontera, ¿no? Pero entre el tercer y cuarto día no sientes hambre. Hasta el 40º día. Y esa hambre sí es de a de veras. Porque es cuando el cuerpo ya gastó sus propios recursos. Todavía no. Todavía no. Le dio hambre y padre, ¿qué voy a comer? No, primero te vas a echar una platicadita con este cuerpo. Y viene el diablo a provocarlo. ¿Sí? Y Jesús permanece recibiendo lo que el Padre le muestra. No crean que yo antes tenía esa idea. Es que Jesús se la sabe de todas. Pues sí, como no, si él se lo sabe todo. Fíjate que no. Jesús lo que sabe, la mente de Cristo es muy sencilla. Vive recibiendo lo que el Padre le muestra. ¿Quieres verificarlo en la Escritura? Lee Juan capítulo 5 y lee Juan capítulo 14. Te vas a maravillar. Jesús vive recibiendo lo que el Padre le muestra. ¿A qué grado? Al grado que él dice que él no habla una sola palabra si el Padre no se la da. Las palabras que yo les he hablado no son mías. El Padre que mora en mí, él hace sus obras. Bueno, entonces se dan cuenta del grado de transformación que Abba tiene que efectuar en nosotros para que vengamos a vivir en esta perfecta obediencia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ya está provisto. ¿Quién más quiere compartirnos, comentar este día? Regresamos con allá Puebla, con Becky. Adelante. Percy, bendiciones, sin problemas, bendiciones. Gracias, Cristo. Pues definitivamente que lo que papá nos viene enseñando es una transformación integral. No se le escapa nada. Tiene un cambio total en nosotros. Como lo comentabas ahorita en la plática, su pacto es tratar de hacernos como Él es, como nuestro Padre, ¿no? Y eso de la mente, pues, es bien importante, porque precisamente en la concupiscencia de como humanos que traemos, en esa concupiscencia volamos, obviamente. Y esta palabra es muy certera en ese aspecto, ¿no? No tenemos que dejar volar la mente, tenemos que tener primeramente fe, de creer lo que Él nos está hablando a través de su palabra, para tener ese cambio. Porque definitivamente, como ahorita Celita también lo decía, ¿no? La mente vuela. Y hace uno conjeturas, y dice uno muchas cosas, y piensa uno muchas cosas, y lo voy a hacer así, y no me salió esto, yo lo voy a cambiar por acá. Entonces, lo humano nos sale. La humanidad nos sale, y yo creo que con esto es para llevarlo en nuestro corazón y saber que papá pues está pendiente de los hijos. Él quiere
que seamos como Él, que pensemos como Él, y entonces sí vamos a ver lo que Él ha prometido y se ha comprometido. Cosa que ojo no había ni oído yo, es lo que Él tiene reservado para aquellos que le aman. Y cosas mayores, como dijo Jesús, cosas mayores haremos. Pero tiene que haber ese cambio en nosotros. Tenemos que estar sensibles a esas palabras que nos está hablando. Definitivamente que, pues sí, nuestra mente es perversa, nuestra mente humana es perversa. Pero gracias a esto, papá tiene que hacer grandes cosas con nosotros. Y no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, Max, por tus palabras. El corazón del hombre, del ser humano, es engañoso y perverso, más que todas las cosas, dice Dios. Cuando Él dice más que todas las cosas, pues lo eleva a un lugar, o lo hunde a un lugar terrible, ¿no? O sea, tiene que ser semejante al mismo diablo. Y tiene esa misma capacidad de pervertirlo todo, de corromperlo todo. Conforme este trabajo divino de santificar la vida de nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Ya no pensar mis pensamientos. Conforme este trabajo avance, pues los pensamientos de Dios son tan perfectos y tan buenos que le pierdes el gusto a andar en la vida de tus propios pensamientos. Están vacíos, son vanos, son impotentes, y dado el hecho de que, por ejemplo, ¿cuántas veces has dicho no sé qué pensar? ¿Qué ha sucedido? ¿No? Pero eso es una gran mentira, porque al rato ahí estamos pensando millones de cosas sobre eso que no sabemos qué pensar. Pero ¿qué tal que empezamos a vivir eso, a decir, ya no voy a pensar, sino lo que tú me des para pensar? Voy a aprender a presentarte mi mente para que tú la llenes. Miren lo que dice, lo que Abba nos dice en Isaías, el capítulo 58. En los últimos versículos. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. ¿Cómo? No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Tres cosas que Abba anhela ver en nosotros para que entremos a su deleite. Dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No andes en tus propios caminos. Y ahí están los caminos de mi mente. No busques tu voluntad. Es que yo quiero. Ni hables tus propias palabras. Espérate, es que yo tengo que decir lo que yo pienso. Aquí lo traigo y se lo tengo que decir.
Entonces, en Romanos capítulo 6, el Espíritu Santo nos empieza a enseñar a vivir esto diciendo, considérate muerto ya, todo eso. Y considérate vivo para Dios. ¿Y cómo le haces? Bueno, van a venir provocaciones y van a venir exigencias para que sigas actuando de la misma manera. Pero mira, en lugar de hacerles caso, en lugar de reaccionar a esas cosas, aprende a presentarte tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos. Y tus miembros, preséntaselos a Dios como instrumentos de justicia. Qué diferente es decir, Padre, aquí está mi mente para que pongas tus pensamientos. Eso, como dijimos al inicio de esta charla, eso tiene consecuencias muy profundas, pero maravillosas para todos nosotros. ¿Alguien más quiere aportar? Aurea, te escuchamos. Ya está abierto tu micrófono. Gracias, Cris. Esta palabra de Hebreos 8:10 a mí me maravilla y me hace de verdad vivir en un descanso increíble. El hecho de que Él es el que va a escribir en mi mente y en mi corazón su palabra. Esta semana ha sido un poquito difícil para mí en salud. Y yo lo único que le decía a mi padre, y le digo, Padre, yo soy tu hija. Sí. Y tú a mí me hiciste perfecta. Solamente echa a caminar lo que no está bien. En esa tranquilidad y en esa fe de que Él me conoce, no necesariamente tengo que explicarle todo lo que tengo. Simplemente sabes qué es lo que no está funcionando. Y yo sé que tú lo vas a echar a caminar. Descanso en ti. Descanso en ti. Agarraba la parte que me duele y le decía, recibo solamente tu sanidad. Recibo tu sanidad. Y descanso. Estoy viviendo, de verdad estoy viviendo su paz. Y no empiezo a pensar porque pues hay muchas cosas que vuelan, como lo acabas de decir, vuelan la mente. Puede ser esto, lo otro, acá y allá, y fue bien. Sabes que descanso en ti porque tú sabes perfectamente qué es lo que está pasando. Desde el martes, lunes en la noche, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Hoy me siento bien. Sí, ya me levanté de la cama, ya estoy con ánimo, y dice Atalía, mamá, ya se te ve que estás bien porque me estás bromeando a mí. ¿Sí? Entonces, pues realmente los pensamientos de papá son buenos y sé que los pensamientos que yo tengo, que no son de acuerdo a los pensamientos de papá, pues él es el que va a ir limpiándome de todos esos malos pensamientos y también lo he externado algunas veces que cuando me llegan pensamientos, pues si no son de papá, no los recibo. ¿Por qué? Porque los pensamientos de papá solamente son de bien. ¿Sí? Y si no son de bien, y si no son buenos, pues no vienen de papá, ¿no? Entonces, pues no los recibo. Y de verdad me gozo con esta plática y con esta palabra porque he estado últimamente en esta palabra concentrada y sí es cierto, me viene a dar descanso porque yo no soy
la que va a hablar, la que va a decir, la que les voy a decir, sino Él mismo es el que está escribiendo en mi mente su palabra, en todo tiempo y en todo momento. Gracias, Cris. Muchas gracias, Aurea. Se dan cuenta cómo cada evento en nuestra vida es una oportunidad para vivir el pacto de Dios. Cuando nuestros cuerpos pasan por una crisis de salud, pues obviamente muchos de ellos nos evitan poder funcionar como quisiéramos, ¿no? En nuestro día a día. Pero mucho antes que se manifestaran los síntomas de lo que esté sucediendo, ¿quién creen que ya lo sabía? Y si empezamos a vivir su verdad, entonces eso quiere decir que no solo ya lo sabía y dijo, no, pues sí, pobre ahorita va a estar un poquito mala, pero pues no vamos a poder hacer nada por ella. Sí, hay un propósito de bien. Por eso es que Dios puede decir, todas las cosas te van a ayudar para bien si me amas. Esto es un compromiso enorme de su parte, pero Él gustosamente quiere demostrárnoslo, convencernos de que así es en efecto. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros pensamientos se alinean con los de Él? Se manifiesta ese propósito. Y Aurea, nos estás bendiciendo con ese testimonio, porque podemos ver ese proceso, ¿no? De entregarte a los muchos pensamientos y luego vienen todos los acomedidos, ¿no? A ayudarnos a pensar, ¿verdad? Porque eso siempre existe. Y no solamente hablo de personas, las huestes de maldad están dedicadas a eso, a influenciar la vida de tus pensamientos. Y cuando les damos lugar, pues nos sometemos. Romanos capítulo 6 otra vez contiene una frase terrible y dice, no sabes que eres esclavo de aquel a quien te sometes para obedecer, sea del pecado para muerte o de la justicia para santificación. Pues yo me someto a pensamientos que no vienen de Dios, pues voy a experimentar eso porque lo elegí. Y en ignorancia hemos hecho eso demasiadas veces. Y es por eso que el Espíritu Santo está diciendo, es hora de aprender a vivir los pensamientos divinos. Y estamos siendo introducidos a esto, ¿no? ¿Quién sigue? Yo quisiera compartirles que en el pacto que hizo mi papá conmigo y yo con él, ha sido maravilloso ver cómo él me ha estado llevando a vivir confianza. Yo desde muy chico me hice muy desconfiado de todo y de todos, principalmente de mis padres. Y ahora me parece maravilloso el trabajo que Abba ha estado haciendo en mi vida, en mi corazón, llevándome a confiar en que Él tiene pues los mejores pensamientos para mí, ¿no? El mejor plan para mi vida y cómo me ha estado llevando después de ser muy reactivo, muy autosuficiente y sentirme capaz de todo, Dios me ha estado llevando a dejarme llevar a donde Él me lleva, ¿no? Y a vivir lo que Él quiere que viva, ¿no? Y muy recientemente estoy entendiendo que esto es precisamente la mansedumbre, ¿no? Yo le he pedido, le he rogado a mi papá durante años que
que me haga como Jesús, que me haga manso y humilde como Jesús. Y empiezo a ver cómo Él lo está haciendo y está pues armando, fabricando eso en mi interior, y me parece algo maravilloso. El trabajo principal de mi papá se ha centrado en esos versículos que citaba Betty de Mateo 6, de no te preocupes por qué vas a comer, o qué vas a beber, o qué vas a vestir. Y él ha estado mostrándome y demostrándome la realidad de esos versículos, de que él sabe de qué cosas tengo necesidad, y él las provee sin que yo tenga que hacer nada, ¿no? Sin que yo tenga que hacer nada. Les he comentado que pues a lo largo de 24 años en mi relación con mi padre, más de 9 años, si los juntara todos los pedacitos, las he pasado sin trabajo, sin ingresos, y ha sido maravillosa la manera como él ha provisto para todas las necesidades. Y esto pues ha estado presente en estos últimos ya casi 3 años que tengo sin ingresos, sin de producto de mi trabajo personal, y él ha estado supliendo todo. La semana pasada les comentaba que de un evento que viví, empecé cuando el domingo mi esposa me comunicaba que no teníamos para comer ya el lunes, y cómo Dios proveyó de manera maravillosa para que pudiéramos comer lunes y martes. Y después el miércoles siguió el proceso de limpieza. He aprendido a confiar en que cuando Dios trae una situación que parece no grata, como esta de no tenemos para comer, pues siempre tiene propósitos muy importantes de limpiar algo en mi corazón y de mostrarme cosas que están ahí estorbando. Y eso estuvo ocurriendo esa semana maravillosa que Abba me permitió vivir, y se produjo una limpieza muy grande en muchos campos de mi interior, ¿no? De mi espíritu. Y hacia el jueves a mediodía recibimos la noticia de que nuestro hijo nos acaba de depositar 1,000 pesos, y empezó a fluir pues el alimento, la comida. Pero también ese día, maravillosamente, mi hermano menor nos comunicó a todos los hermanos que mi mamá, que vendió su casa que tenía aquí en México para irse a vivir a Querétaro con mi hermana, había decidido heredarnos en vida un dinero a los hermanos. Y bueno, pues el lunes de esta semana finalmente recibimos el depósito mi mamá decidió heredarnos 500,000 pesos repartidos entre los 4 hermanos, y pues recibimos el depósito el lunes. Y entonces pues ha sido maravilloso lo que estoy viviendo, no tanto por el dinero, sino por lo que Dios está haciendo en mi corazón, en mi relación con mi mamá, porque yo tenía muchos engaños en mi mente acerca de ella, y Dios se ha ido encargando de limpiar todo eso en mi corazón. Y pues a mí me anima mucho esto, porque cuando Abba me reveló que yo estaba enfermo, que yo creía que había perdonado ya, pero que no era cierto, y que yo estaba enfermo y que cuando perdonara sería sanado, a mí me quedó claro que ese era el trabajo de Abba, ¿no? Que no era algo que yo tenía que hacer, sino que Dios ha estado trabajando en mi corazón, y este último evento pues le pone así como la cereza del pastel al trabajo que Dios ha estado haciendo en mi corazón en relación con esta parte del perdón. Él está perdonando en mí, y ha sido maravilloso lo que he estado viviendo. Gracias. Gracias, Marco. Qué hermoso testimonio de Dios, el proceso en el que Él te lleva.
es que nuestro papá es perfecto en sus obras. Y por lo tanto, él nunca va a dejar las cosas a medias. Y puedes escuchar en su palabra que él dice, la obra que ha iniciado, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo tiene el trabajo de presentarnos perfectos ante nuestro Padre. Bueno, lo único que hace falta es nuestra colaboración, y este testimonio habla de eso, ¿no? Del aprendizaje. La maravilla no es tanto que Dios haga, sino es que nosotros estamos aprendiendo a permitírselo. Y que conforme lo hacemos, en las palabras que Marco nos comparte, dice, he aprendido que cada vez que Dios permite cosas que no son muy agradables, Él tiene un propósito de limpieza en mi vida. Entonces, ya en lugar de estar en el asunto de reaccionar a lo desagradable, se mete al asunto de, bueno, ahora que vas a limpiar en mi vida, quiero más de esta limpieza, y está avanzando esta obra divina en su corazón. Y esto es solo el inicio de los propósitos de Dios para poder hacernos fluir su vida y para poder llevarnos a manifestarle al mundo, porque ese es su propósito, que en nosotros Él pueda manifestarse al mundo que nos rodea. No quiero dejar sin participación a alguien más. Pati, ¿quieres participar? Te estamos escuchando. Bueno, yo nada más quiero comentarles lo que está haciendo mi padre en mí. Resulta que recibimos una noticia, Mari Carmen me dijo que Benjamín no estaba de todo bien, que nada más está funcionando el 30% de su cerebro. El día que me lo dijo Mari Carmen, por supuesto que lloré. Y el otro día lloré. Eso, hablé con mi padre, y mi padre me dijo que él es el que había traído a Benjamín para un propósito. Porque Mari Carmen le preguntó al doctor que para cuánto tiempo tenía de vida el bebé. Y le dijo que no lo sabía, pero que pues realmente pues, tuviera mucho cuidado con él, con que no broncoaspirara, con que no tuviera una infección fuerte. Y bueno, esto ya fue como hace 15 días. Y mi padre me ha estado mostrando que él es el que tiene el tiempo de cada uno de nosotros. Y me ha estado llevando a paz. En las mañanas yo me levanto, me hago mi desayuno, me voy a sentar al comedor y tengo a mis plantitas. Y lo único que hago es hablar y conversar con mi padre, y él me convence en que él tiene un propósito otra vez para nuestra vida, para la vida de Mari, de Wally y de mis hijos y la mía. Estoy muy contenta porque me da la oportunidad de levantarme muy contenta en las mañanas, y estoy muy agradecida con él, verdaderamente. Hablo con Mari, ella está pues contenta viviendo, no sé si una realidad o una irrealidad, no lo sé. Pero mi padre se encarga de ella, ya aprendí que cada quien, o sea, que papá se encarga de cada uno de ellos. Entonces yo hablo con Mari, nos las pasamos bien el ratito en el que nos podemos comunicar, la veo optimista, pero pues nada más, quien puede hacer esto es papá. Estar dándonos palabra, yo guardo silencio cuando quiero hablar con él, y él se manifiesta, y él da esa paz, y él da esa tranquilidad. Y él tiene un pacto conmigo, él tiene un pacto con mi hija, con Benjamín Wally, lo cual de verdad es que para mí es maravilloso el estar viviendo esta nueva experiencia, porque en un principio dije, bueno,
bueno, ¿por qué otra vez? Pero pues él sabe por qué otra vez si estamos pasando de esto. Pues lo mejor que se puede y sobre todo disfrutar. No tengo a Benjamín conmigo, pero cuando lo veo que le hablo, que le platico, pues él se ríe, lo que es la inocencia verdaderamente de un niño, y que nuestro padre está esperando, y no está esperando, él sabe que algún día vamos a llegar precisamente como estos niños, que no tengamos esas aflicciones, porque pues a Benjamín lo están tratando, Benjamín lo llevan al hospital, y él no se da cuenta más que de ser feliz, y eso es lo que estoy aprendiendo, que verdaderamente es maravilloso. Duele, sí duele, y mucho, pero yo voy a seguir en contacto con mi padre con todos los días, y él está pues apapachándome, dándome esa fortaleza, dándome esa entereza de seguir adelante, y no sentirme triste, porque bueno, siento que cada uno tiene su tiempo, y el tiempo de Benjamín no es el mío ni el de mis hijos, es el tiempo de Dios. Y yo afortunadamente tengo unos ojos, unos oídos, una nariz y una boca para poderlo ver, oler cuando lo tenga, para poderle hablar y escuchar y embelezarme en ese bebé. Solamente le doy gracias a Dios por esta nueva experiencia que estamos viviendo. Eso es lo que les quería compartir. Gracias, Patti. ¿Cómo pensar una situación así? O sea, es una situación que requiere de la presencia de Dios, compartiéndole a cada persona, como en este caso a Patti, ¿por qué Dios trajo a esta criaturita al mundo y con este cuadro físico, ¿no? Y a menos que escuchemos a Dios en ello, por eso creo que este caso ejemplifica con muchísima claridad la importancia de recibir los pensamientos de Dios. Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día, porque Él nos ve a todos en el contexto de la eternidad, y por eso las obras que Él nos invita a vivir son obras eternas. Pero el tiempo aquí en la tierra, en su palabra Él dice, el hombre es como la flor de la hierba, que un día está y el otro día no está. Es así de fugaz el tiempo que pasamos aquí, aunque para algunos se nos hagan muchísimo tiempo, ¿no? Pero en realidad, en el contexto de la eternidad, no es nada. Aquí está lo importante, Patti y todos, porque habemos muchas personas que tenemos en nuestras vivencias y en nuestras familias a personas que ya partieron, que partieron en diferentes situaciones, o que están en ese proceso de partir de esta tierra. Cada persona que Dios crea es eterno. ¿Sí? Y este niño está en un cuerpo con un problema que Dios bien puede resolver, o Él puede elegir llevarlo de esta tierra. Pero ese niño no va a ser eternamente una persona limitada. ¿Sí? Y hoy su espíritu no está limitado, ¿verdad? Pues cuando tú hablas con él, no hables del corazón dolido de su abuela, sino habla
de las palabras que Dios quiere hablarle al espíritu del niño. Y permite que Dios te dé participación en ministrarle verdad, en ministrarle paz, en ministrarle fe, porque el espíritu del niño lo recibe y lo recibe bien y se goza. ¿Y cómo sabemos eso? Pues hay muchos ejemplos, pero para mí el más poderoso es lo que ocurrió en Juan el Bautista cuando estaba todavía en el vientre de su madre. Y entró María a la casa de Elizabeth y el niño brincó en su vientre, ¿no? Entonces no fue una reacción intelectual, sino fue una vivencia espiritual de ese niño cuando entró Jesús en el vientre de María. Son dos mamás que vivieron la experiencia, pero la verdadera experiencia la vivieron dos criaturas que estaban gestando sus cuerpos en el vientre de sus madres. Y es algo enorme eso, ¿no? Así que otra vez venimos a la vida de los pensamientos y cómo pensar de este niño. Podemos pensar de él humanamente, con impotencia, con lástima, con coraje, con tristeza, con qué sé yo. Y darle oportunidad al enemigo de que te llene la cabeza de engaños y que quién tiene la culpa y que esto y aquello y un montón de cosas. O recibir los pensamientos de Abba y vivirlos. Y esa es la belleza de recibir los pensamientos de Dios, es que si los recibes, los vives. Por eso él dice, yo tengo pensamientos de bien para ti y no pensamientos de mal. Pues mis hermanos, ha sido una sesión hermosa, un ágape maravilloso con este Padre. Estoy seguro que si le seguimos va a haber más comentarios y más testimonios. Vamos a seguirle la próxima semana. Pero el hecho de que hoy no compartas o no hayas compartido todo lo que quisieras haber compartido, no te prohíbe de compartirlo en tu casa, en tu mesa, en el contexto en que Dios te tiene y de seguir aprendiendo a caminar como hijos que vivimos el pacto eterno de Dios. No nos desconectemos de este maravilloso pacto, porque eso representa desconectarnos del pactante, del que hizo el pacto con nosotros. Y como pueden ver, para Dios, Él vive su pacto con nosotros. No dice, hice un acuerdo y ahí quedó plasmado en la Biblia. No, Él dice, yo voy a poner mis leyes en tu mente. Y empieza todo, y por eso estamos aquí en el inicio de la vivencia. Dios quiere vivir su pacto conmigo, y yo necesito vivir su pacto también con Él, en cada pensamiento. Padre, gracias porque estás presente, y no hay ningún pensamiento que esté oculto ante tus ojos. Lo maravilloso es que conociendo todas las barbaridades que se nos han ocurrido pensar, nos has amado y nos amas con amor eterno. Y has provisto la solución para la vida de nuestros pensamientos. Y tu solución es asombrosa. No es enseñarnos a pensar mejor, sino es decirnos, déjame darte mis pensamientos para que los pienses y los vivas. Gracias por este asombroso pacto que tú quieres vivir en cada uno de nosotros. Gracias porque no dependes de nuestra capacidad, sino sencillamente de nuestra humildad. Si estamos dispuestos a humillar nuestro corazón y nuestras mentes, tú vas a manifestar en nosotros tu vida. En el nombre de Jesús.
recibimos tu palabra. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias. Ágape.